Cuando entré al hospital, tuve que llorar para que me atendieran. Y cuando finalmente me atendieron, se fijaron cuánto tenía de dilatación y me dijeron que tenía 8. Me mandaron a sala de parto y me dijeron que me querían romper la bolsa y que no podían. Así que me la rompieron con una tijera y yo me acosté en otra camilla. Ahí me dijeron que puje y yo estaba con mi mamá, que me ayudó. Y pujé y no podía. Pedí que por favor me hagan una cesárea y me dijeron que no. El maltrato durante el embarazo, el parto y el posparto es mucho más habitual de lo que se cree. Y cuando hablamos de adolescentes madres y padres, esta cifra crece aún más. Desde Fundación Caleidos creamos este podcast con el objetivo de visibilizar esta realidad y brindar un espacio de sensibilización para prevenir a la violencia obstétrica en adolescentes. Bienvenidos y bienvenidas a Esta es mi historia, relatos sobre violencia obstétrica en la adolescencia. Bienvenidos a otro encuentro de Esta es mi historia, relatos sobre violencia obstétrica. Hoy vamos a seguir continuando con esta temática con mis compañeras Mora, Akemi y Félix. Buenas de vuelta. Buenas. ¿Cómo andan? Bien, ¿emocionadas? Sí, como todos los capítulos. Último capítulo, muy bien. Así es, llegamos a nuestro último episodio y todavía hay mucho más que contar. Sí, y lo que queremos visibilizar en este episodio, como habíamos mencionado en el anterior, es la violencia física. En lo que sería la violencia obstétrica, violencia física. Bueno, esto pasa básicamente cuando se expone a las personas gestantes a distintos procesos médicos invasivos o que se realizan prácticas sin ningún control, incluso algunas muchas veces innecesarias. A veces también se recibe medicación que no necesitan o no se recibe un tratamiento realmente adecuado a lo que deberían recibir. En algunos casos no se realizan, por ejemplo, cesáreas necesarias o viceversa, se realizan sin consentimientos y se le exponen a un procedimiento que no debería ser. Fui mamá de gemelos, el parto fue por cesárea. Fue un poco traumático ya que en la sala de parto, mientras me preparaban, como que me ataron las manos a una madera, que era donde, te ponen anestesia y todas esas cosas que te van pasando de a poco. Y luego del procedimiento, cuando me desperté, estaba como en un pasillo, sola, estaba con mucho dolor y no tenía nadie cerca. En el decálogo de la no violencia obstétrica, que mencionamos en el episodio 1, se plantean algunos puntos claves que mencionan a la no violencia física. Por ejemplo, en primer lugar, se debe brindar atención adecuada e inmediata a la persona gestante y a su bebé para protegerlos, obviamente. Luego también se hace mención a la importancia de no realizar prácticas innecesarias, como veníamos diciendo antes, y riesgosas, obviamente, sobre los cuerpos de estas personas gestantes. Eso también es fundamental porque los embarazos adolescentes son considerados muchas veces de alto riesgo. Esto lo aseguró la Organización Mundial de la Salud en 2017, porque los embarazos de adolescentes tienen más riesgos físicos y mentales que un embarazo de una persona adulta. Por esto es súper importante que desde el sistema de salud se actúe de manera correcta y rápidamente. Además, es necesario el consentimiento de los adolescentes para toda práctica que el cuerpo médico realice sobre sus cuerpos. Y para ello deben estar bien informadas previamente sobre las prácticas disponibles y lo que los profesionales de la salud deben realizar en su caso particular. Sí, y que tengan la posibilidad de estar acompañadas y contenidas por personas de su entorno, obviamente. Llegó un momento que no aguantaba más el dolor. Fue un martes a las 2 de la mañana. Les dije, o me lo sacan o me voy. Ya no daba más. Me hicieron un tacto y tenía 2 de dilatación y me dijeron al quirófano. Cuando llegué al quirófano me quería morir. Quería volver a la habitación. Me daba terror. Un lugar todo blanco, había ruidos raros. Lo peridural que me iban a cortar. Parecía una película de terror.
Me hicieron la cesárea, me preguntaron si los quería ver y me los mostraron. Me empezó a picar mucho la cara, pero no me la podía rascar porque tenía los brazos atados y ahí me dormí. Me desperté en un pasillo lleno de locas gritando, muriéndome de dolor y nadie me daba bola porque todo era un caos. Había enfermeras que corrían por todos lados y a mí nadie me daba bola. Hoy nos acompaña una vez más Silvia Francetti, una médica especializada en ginecobstetricia. Bienvenida, Silvia. Bien. Hola, me encanta estar de nuevo con ustedes. Sí, nos volvemos a ver. Nos volvemos a encontrar. Bueno, para empezar con las preguntas, te quería preguntar, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia física? Bueno, obviamente depende de qué tipo de violencia se ejerza. Yo les había hablado en el capítulo 1 de una de las prácticas más nocivas, que es lo que se llama la maniobra de Christeller, que es una maniobra en la cual se apoya el brazo de la partera o de una enfermera por debajo del pecho de una mujer, se apoya fuertemente con tratar de, lo que se dice, ayudar la salida del bebé. Esto ni ayuda a la salida del bebé y además ocasiona daños muy importantes. Para la madre puede ser fracturas de costillas, inversión uterina, hemorragias. Y para el bebé va desde fracturas generalmente de clavícula hasta hemorragias encefálicas y hipoxia y hasta la muerte. O sea, eso es fundamental. Después existen otro tipo de violencia física que se pueden considerar, por ejemplo, el dar anestesia antes de tiempo, el someter a la mujer a presiones para que apure el parto. Entonces, siempre tenemos que considerar que no se puede aceptar ningún tipo de violencia, ya sea física o lo que hablamos anteriormente, psicológica. Retomando un poco esto que estabas diciendo del tema de la anestesia que se aplica muchas veces en las personas gestantes, ¿a qué se le llama específicamente la medicación excesiva? Esa es una buena pregunta, porque la medicalización, es importante saber que el embarazo no es una enfermedad, por lo tanto no se debe tratar como una enfermedad con medicalización. Se debe dejar el tiempo, el trabajo de parto tiene un tiempo suficiente y necesario hasta llegar a lo que se llama la expulsión, que es la salida del bebé. Si nosotros apuramos esos procesos, algo va a suceder en cada etapa mal. Por lo tanto, ¿qué se hace? Generalmente lo que pasa es que los médicos están apurados. Están apurados porque tuvieron 6, 8 partos, están mirando la hora y dicen, bueno, estoy harta porque esta recién empieza y ahora voy a salir a las 12 de la noche. Entonces, ¿qué hacen? Cuando llega la paciente le meten un suero, le ponen un suero. Ese suero, ¿qué hace? Aumenta las contracciones uterinas para acelerar el parto. Y puede tener, finalmente, muchas veces eso termina en una cesárea, porque no se llega a la dilatación propia para que salga el bebé, entonces hay un daño fetal y se va a una cesárea. Después, lo que les decía anteriormente de la anestesia. Ahora está de moda la anestesia, la analgesia epidural, porque ninguna mujer quiere sentir dolor. Y en lo que deberían ser el curso preparto, se debería explicar eso, que el dolor es feo, pero muchas veces es necesario, porque cada dolor significa la dilatación y la preparación del cuerpo para la expulsión del bebé. Entonces, si se le pone la anestesia, la paciente, primero se le debe preguntar a la paciente, ¿quiero o no quiero anestesia? Muchas veces se le aplica sin preguntarle. Si la paciente dice, sí quiero anestesia, esa tiene que estar aplicada en los últimos periodos, no desde el inicio del trabajo de parto. Muchas mujeres dicen, estaba ahí acostada, no sentía de la cintura para afuera, me decían puje, y yo no tengo ni la menor idea cómo hacía para pujar, porque no sentía una parte de mi cuerpo. Entonces, fundamentalmente es eso, el parto. Recuerden siempre esto, el parto no es una enfermedad y por lo tanto no debe ser tratado como una enfermedad y no se debe transformar a una parturienta en una paciente. Si te queríamos preguntar, Silvia, ¿cuál es la importancia de que la adolescente esté acompañada en este momento por algún familiar o su pareja? Bueno, esto es algo fundamental, porque realmente, ¿qué pasa? La adolescente ya viene con un montón de temores, muchas veces no preparada, no sabe lo que le espera, nadie le ha informado y se encuentra en un lugar inhóspito, sola.
Si ustedes escuchan todos los testimonios que hemos oído hasta ahora, hay algo común. Me sentía sola. La soledad se ha repetido en casi todos los testimonios. Entonces, el hecho de tener ahí su pareja o una persona amiga o una persona de confianza, significa, por ejemplo, esa mano dada a la mujer le da la fuerza que ella no tiene. Entonces, muchas veces, además, es muy importante que esa persona de confianza, ya sea la pareja o amiga, se transforme en el lazo, la unión entre el médico y la parturienta. ¿Por qué? Porque muchas veces ella, envuelta en su dolor o nubilada, no escucha o no entiende lo que le están diciendo el personal médico. Por lo tanto, es la tarea de esa persona transformar esa información o esas preguntas y amorosamente pasarle esa información a la mujer. Entonces, eso es fundamental, el hecho de tener a alguien, y se le niega muchísimas veces esa presencia que altera después en la relación de la madre con su pareja y muchas veces en la relación del padre con su hijo, porque no ha estado presente, lo han excluido de algo tan importante. Bueno, en base a todo lo que venimos hablando, ¿vos qué crees que se necesita, qué tipo de capacitación se necesita para poder evitar estos temas? La capacitación del personal de salud es fundamental y debería empezar desde la escuela de enfermería, la escuela de obstetricia, la residencia médica de ginecobstetricia. O sea, no existe, aunque parezca mentira, no existe una materia en la cual, o un tema dentro de una materia en la cual se hable de este, porque se niega, entonces no se le da la importancia que tiene. Si nosotros en los programas incluimos esto, vamos a capacitar a ese personal para que pueda después atender y darle a la mujer el confort que necesita, el apoyo que necesita para que sea una experiencia feliz. ¿Cuál es el motivo de esta naturalización de la violencia en el momento del parto? Bueno, hay muchos motivos, pero generalmente es porque se ha ocultado, se ha negado, los médicos la niegan, no los médicos o el personal de salud la niegan. Por otra parte, porque a lo mejor ellos realmente no tuvieron intención de hacer mal, pero si la parturienta lo percibe como un daño para su integridad física o emocional, es violencia. O sea, aunque el médico no lo haya tratado, no haya tenido la intención de violentar. Y lo que decíamos, la falta completa de preparación de capacitación para ayudar a tener un parto doloroso, sí, pero no con agregado de violencias que lo hacen sentir, que la traumaticen, porque como hablábamos primero, un parto traumático se lleva para toda la vida. A veces eso puede producir una depresión posparto, un estrés postraumático y muchas veces hasta intentos de suicidio. Así que es muy, muy importante esa capacitación. Silvia, ¿cuál es la importancia de informar a los adolescentes sobre las prácticas médicas disponibles y las que se le van a realizar? Bueno, yo creo que es muy, muy importante y eso se comienza desde la preparación para el parto. Muchas veces, lamentablemente, las embarazadas, las adolescentes, por diferentes circunstancias, no se acercan al centro de salud. Por vergüenza, porque están ocultando que están embarazadas, porque sienten que va a ser un estigma, que se enteren los demás. Entonces hace que no tengan la preparación que normalmente una mujer adulta tiene. Ir al hospital, asistir a los cursos preparto y todo eso. Entonces, eso hace que no sepan exactamente cuáles son las prácticas que son ideales y que están permitidas, pero también tiene que saber, y eso es importantísimo, que sepan las que no están permitidas. Ella tiene que tener la capacidad de decir, no, esto no lo quiero, esto no corresponde. Entonces, sobre todo, el hecho de tener una cosa importantísima, la mujer llega y hay una posición para tener el bebé establecida. La mujer tiene que tener el derecho, según sus creencias o tradiciones, de elegir cómo quiere tener el bebé, ya sea en cuclillas, que es una posición fisiológica para tener un bebé, o en el agua, o como sea, y que no le agreguen lo que decíamos de la medicalización, le ponen un suero y entonces está inmovilizada, no puede caminar, y caminar durante el trabajo de parto
es fundamental para que baje el bebé, para que se ubique y para que dilate apropiadamente. Muchas gracias, Silvia, por ayudarnos acá a entender un poco más y explicarle a la gente sobre lo que se trata esto. Y gracias y esperamos tenerte otra vuelta. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes y realmente espero que todo esto que estamos haciendo sirva a los y las adolescentes para poder enfrentar su embarazo y su parto con alegría y con orgullo. Y ahí llegó Iván, que fue lo mejor que me pudo haber pasado, que me agarra la mano y en cierto punto me dé tranquilidad. Yo seguía sin fuerza, sin poder hacer lo que me pedían las médicas, porque lo único que sentía era dolor y más dolor. Ahí fue que una de ellas se subió a mi panza, apretándola con los 2 brazos, y yo no daba más con mi vida. Bueno, socialmente también está un poco instalado esto de que ser mamá o ser una persona gestante está un poco asociado al dolor, al sacrificio, al sufrimiento, sobre todo en el momento del parto y posparto, ¿no? Es algo que está como bastante hablado y naturalizado. Y sí, y la falta de información nos lleva a que no se den cuenta de que están siendo víctimas de maltrato y de violencia sobre sus cuerpos. Como vimos a lo largo de estos 3 episodios, los adolescentes tenemos derecho a estar informados, acompañados y a saber más sobre este proceso. Sí, también es fundamental que recibamos los cuidados necesarios antes del parto y posparto. La violencia obstétrica puede tomar muchas formas, como veníamos diciendo, y comunicar, escuchar y denunciar son las maneras más importantes para poder erradicarlas. Y hoy en día, sinceramente, yo siempre recomiendo a lo más mínimo, por más que estés en ese momento que pariendo, con dolores, lo que sea, con contracciones, ponerte firme y si te están maltratando, pedir por otra obstetra o que te trasladen a otro hospital, anotar sus nombres y denunciar a las personas correspondientes, porque no está bueno, no es lindo pasar por eso. En Argentina contamos con una ley que ampara a las mujeres para evitar la violencia obstétrica y en todo caso intervenir si existe. La ley 25.929, conocida como parto humanizado, establece los derechos de las personas gestantes. Sí, además, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres contempla a la violencia obstétrica como violencia de género. Esto quiere decir que ante una situación de violencia obstétrica que vos estés sufriendo, hayas sufrido o alguien que conozcas puede estar pasando, estás acompañada. Si necesitas asesoramiento, puedes comunicarte con la línea gratuita a las 24 horas, los 365 días del año, al 144. Desde el espacio de Jacairá seguiremos visibilizando este tipo de historias y concientizando para que la gente se entere, para que podamos aprender todos. Gracias por acompañarnos en los 3 episodios de Esta es mi historia, relato sobre la violencia obstétrica en adolescentes. Si sos adolescente, mamá o papá, estás embarazada o conoces a alguien que lo esté, te esperamos en Jacairá, un programa que acompaña a adolescentes que son madres y padres y a sus hijos e hijas. Ingresá a www.fundacioncaleidos.org/Jacairá o comunicate por WhatsApp al 11 6703 3904. En Jacairá hacemos equipo con vos.